¿Alguna vez han visto un montón de números juntos y se han sentido abrumados? Como si fuera un caos total, ¿verdad? Bueno, ¿y si les dijera que dentro de ese desorden se esconden historias fascinantes? Pues hoy vamos a descubrir cómo los gráficos estadísticos transforman esos números confusos en relatos súper claros y hasta poderosos. Así que vamos a arrancar. Miren esto, por ejemplo. A simple vista, ¿qué historia nos cuenta? La verdad es que no mucho, ¿cierto? Es solo un revoltijo de datos crudos, sin ningún contexto. Intentar sacar una conclusión de aquí es como tratar de armar un rompecabezas sin ver la foto de la caja. Y ahí está el detalle. Los datos, así sueltos, por sí solos, no nos dicen prácticamente nada. Y aquí, justo aquí, es donde entra la magia de la estadística. Y no piensen que esto es solo para matemáticos o genios. La estadística nos da herramientas para encontrar patrones, tendencias y significados que están ahí, escondidos a simple vista. La idea es, básicamente, agarrar ese caos de datos y convertirlo en conocimiento útil, en una historia que podamos entender y, más importante aún, usar. Ok, nuestra primera herramienta para ponerle orden a este caos es el histograma. Piensen en él como el primer paso para empezar a clasificar y agrupar toda esa información de una manera que, visualmente, haga sentido. Entonces, ¿qué es exactamente un histograma? A primera vista parece una gráfica de barras normalita, pero tiene una característica clave. Las barras están pegadas, una al lado de la otra. Y esto es súper importante porque cada barra no representa una cosa aislada, sino un intervalo, un rango continuo de números. La altura de la barra nos dice cuántos datos cayeron dentro de ese rango. Es la herramienta perfecta para empezar a ver cómo se distribuyen los datos. Para que esto no se quede en el aire, vamos a usar un ejemplo de aquí, de casa. Imagínense que le preguntamos a 30 estudiantes de la Universidad de Puerto Rico en Humacao cuántas horas duermen por la noche. Ahora mismo tenemos 30 respuestas diferentes. ¿Y qué hacemos con eso? Pues hay que organizarlas para poder ver qué es lo que está pasando realmente. Lo primerito que hacemos es montar una tabla como esta. Se llama tabla de distribución de frecuencia. Lo que hicimos fue agrupar las horas en intervalos, por ejemplo, de 4 a 5 horas. Y la frecuencia es simplemente contar cuántos estudiantes caen en cada grupo. Fíjense, vemos que solo 2 duermen de 4 a 5 horas, mientras que la mayoría, 14, duermen de 8 a 9. Ya el caos está empezando a tomar forma. Y miren, construirlo es más fácil de lo que parece. En el eje de abajo, el horizontal, ponemos los intervalos de sueño. En el vertical ponemos la frecuencia, o sea, el número de estudiantes. Después, para cada intervalo, levantamos una barra hasta la altura que nos dice la tabla. Y recuerden, lo más importante, las barras van pegaditas. Ese es el truco del histograma. Y listo, así se ve. Esto es básicamente la tabla que vimos antes, pero en versión visual. Es mucho más fácil de entender de un solo vistazo, ¿no creen? La barra más alta, que salta a la vista, es la del intervalo de 8 a 9 horas. Eso nos muestra al instante cuál es el grupo más común. Pero claro, tener el gráfico es solo la mitad del trabajo. Lo más importante es saber interpretarlo, saber qué nos está diciendo. Y este gráfico nos cuenta una historia clarísima. La gran mayoría de estos estudiantes duerme entre 8 y 9 horas. Eso nos muestra una fuerte tendencia central. Y también vemos los extremos, los que duermen muy poquito y los que duermen mucho más. Ya no son solo números, es un patrón de comportamiento que podemos ver. Ok, súper, ya organizamos los datos. Pero, ¿y si quisiéramos ver la formita que tienen esos datos, la tendencia, de una manera todavía más limpia? Pues para eso, pasamos a nuestra siguiente herramienta, el polígono de frecuencia. Imagínense que tomamos el histograma que ya hicimos y en vez de enfocarnos en las barras, ponemos un puntito justo en el medio de la parte de arriba de cada barra. Luego conectamos esos puntos con una línea. Pues eso, así de simple, es un polígono de frecuencia. Su misión es darnos un dibujo más suave, como la silueta de la distribución de nuestros datos. Y para crearlo, primero necesitamos el punto medio de cada intervalo. Para el grupo de 4 a 5 horas, el punto medio es 4.5. Para el de 6 a 7 es 6.5. Y así seguimos. ¿Ven qué fácil? Esos puntos medios, junto con su frecuencia, nos dan las coordenadas exactas que vamos a usar en nuestra gráfica. Ahora, simplemente ponemos esos puntitos en la gráfica y los unimos con una línea, como cuando jugábamos a conectar los puntos de niños. Fíjense cómo esta línea nos dibuja la historia de los datos, cómo sube rápido hasta el pico más alto y luego vuelve a bajar. Esta curva nos da una idea inmediata de la tendencia general de una forma súper limpia.
Ok, el histograma y el polígono son tremendas herramientas, pero tienen un detallito. Como agrupan los datos, perdemos los valores originales. Se pierde el detalle. Pero, ¿y si quisiéramos organizar la información sin sacrificar ni un solo número? Pues para eso tenemos algo bien ingenioso, el diagrama de Tallo-Yoja. Este método es, de verdad, súper creativo. Es una tabla que organiza cada número dividiéndolo en dos partes bien sencillas. El tallo, que casi siempre son las decenas, y la hoja, que son las unidades. Vamos a verlo con un número para que quede claro. Si tenemos el 85, el tallo sería el 8, la decena, y la hoja sería el 5, la unidad. Simple, ¿verdad? Es una forma de clasificar los números manteniendo toda su información intacta. Y así es como se ve cuando lo aplicamos, por ejemplo, a los promedios de 15 estudiantes. Miremos el tallo que dice 7. Cada hoja a su derecha es la unidad de una nota. O sea que ahí tenemos las notas 70, 72, 73, 74, dos estudiantes con 75, 76 y 78. Podemos ver de un solo vistazo que la mayoría de las notas están en los 70s, pero lo más genial es que no perdimos ni un solo dato. Cada nota exacta sigue ahí. Muy bien, ya conocemos las herramientas y cómo se hacen. Pero ahora viene la pregunta del millón. ¿Y esto para qué sirve en la vida real? Vamos a salirnos un poco de la teoría para ver cómo estos gráficos se usan todos los días, aquí mismo, en Puerto Rico. Esta tablita es un resumen perfecto. El histograma y el polígono son para datos agrupados, cuando tenemos un montón de información. El de Tallo-Yoja es mejor para grupos de datos más pequeños, donde cada numerito cuenta. Cada uno tiene su momento y su propósito, como si fueran herramientas diferentes para trabajos específicos. Y aquí es donde todo esto cobra vida. Piensen en esto. En educación, se usan para ver cómo se distribuyen las notas y saber qué estudiantes necesitan más ayuda con un tema. En salud pública, para rastrear cómo se esparce un virus por edad o por municipio. En economía, para entender la distribución de ingresos y crear programas de ayuda que de verdad funcionen. Estas no son solo gráficas bonitas, son herramientas que ayudan a tomar decisiones que nos afectan a todos. Bueno, y ya con esto vamos llegando a la parte final. Y lo más importante con lo que quiero que se queden no es solo aprender a hacer un gráfico, sino entender el poder que nos da esta habilidad para comprender nuestro entorno. Y esta frase lo resume todo a la perfección. Ver los datos es entender la historia que cuentan. Eso es, los gráficos le dan voz a los números. Un número por sí solo no dice mucho, pero un gráfico bien hecho puede revelar una historia completa, un patrón, una necesidad. Y piensen que todo este poder para contar historias empieza con solo tres simples herramientas como las que vimos hoy. Con ellas, cualquiera puede empezar a transformar datos en bruto en ideas claras y comprensibles. Así que, para que no se nos olvide, el histograma nos ayuda a organizar, el polígono a ver la tendencia y el diagrama de Tallo-Yoja a conservar cada detalle. Y como en todo en la vida, la clave es la práctica. Con ella se adquiere el poder de darle significado a los números, ya sea para una investigación, una futura profesión o simplemente para entender mejor el mundo que nos rodea. Este material fue una creación del Dr. Luis Rodríguez Rodríguez con la colaboración de la doctora Viviana Cruz McDougall, ambos de la Universidad de Puerto Rico en Humacao. ¡Hasta la próxima!